Bien, estimados amigos, comenzamos hoy el estudio de las 7 trompetas en su primera parte. Mi nombre es Carlos Montejo. Estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema número 10. Antes de empezar, como vamos a empezar un estudio nuevo, primero las 7 iglesias, posteriormente estudiamos los 7 sellos, y ahora vamos a estudiar las 7 trompetas, pues vamos a hacer un recuento de nuevo sobre el santuario, porque sabemos que el ministerio de Jesús está basado en el ministerio que está haciendo en el santuario. Por eso es importante entender el santuario. Sabemos que el santuario está compuesto por el atrio, donde vemos dos muebles. Tenemos el altar de sacrificio, donde se sacrificaba la víctima, y el lavacro, que estaba delante, en el atrio, delante de la puerta a la entrada del lugar santo del santuario. La primera parte del lugar santo tenía 3 muebles importantes. Uno era a la izquierda, lo vemos, el candelabro de oro de 7 brazos. El segundo mueble lo encontramos a la derecha, que sabemos que es el norte, donde tenemos la mesa de los panes de la presencia, y en el centro tenemos el altar del incienso. Ahí tenemos el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso, y ahora tenemos el lugar santísimo donde encontramos el arca del pacto. Sabemos que el evangelio son las buenas nuevas y es la obra de Jesús a favor de los perdidos y a favor de la raza humana. Este ministerio Jesús tiene 2 fases fundamentales. La primera fase, que él la cumplió en la tierra, que va desde su nacimiento, es decir, él siendo Dios se hizo hombre y nació como hombre en esta tierra y compartió con nosotros su vida hasta su muerte y resurrección, contando también los 40 días que estuvo apareciéndose a sus discípulos antes de ascender al cielo. Sabemos que en el campamento Jesús vivió una vida santa, sin pecado, en el cual él estaba tejiendo el manto de justicia, el cual iba a darnos a cada cual en aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesús representado en el altar de sacrificio que se cumple en la cruz del Calvario. Cristo no solamente murió en la cruz del Calvario, sino que resucitó al tercer día, que eso está representado por el lavacro. Jesús, antes de ascender al cielo, le prometió a sus discípulos que él no los iba a dejar huérfanos, sino que él estaría con nosotros hasta el fin del tiempo. ¿Y cómo lo haría? Pues bien, en la promesa de él, antes de ascender al cielo, él enviaría al Espíritu Santo, al cual nos guiará a toda verdad. En el mensaje a las 7 iglesias, vemos a Jesús caminando entre los candeleros. Esos los candeleros representaban a la iglesia, y por lo tanto Jesús muestra que él está presente en cada una de las iglesias, en cada una de las etapas de las iglesias. Y es por eso que a partir del candelero se genera el mensaje a las 7 iglesias. Después Jesús traslada el mensaje que se genera a través de la mesa de los panes, representando el trono de Dios. Sabemos que Jesús ascendió y fue entronizado y se sentó a la diestra de Dios Padre para interceder por cada uno de aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y de ahí Jesús genera un segundo mensaje. Recordemos que el Padre le da a Jesús un rollo, el cual estaba sellado con 7 sellos, y cada vez que Jesús develaba un sello, pues aparecía un mensaje. Y eso lo vimos en el mensaje de los 7 sellos. Ahora Jesús se traslada al altar del incienso. Y el mensaje que transmite a partir del altar del incienso son las 7 trompetas. Hoy vamos a comenzar el estudio de las 7 trompetas que se genera en el altar del incienso. Como vemos, estos 3 mensajes se generan en el lugar santo, es decir, cuando Cristo está intercediendo por el pueblo de Dios ante Dios Padre. El número 3 representa énfasis, es cuando algo es importante, cuando se quiere hacer énfasis en algo, dice, dímelo 3 veces, se repite 3 veces. Y sabemos que este mensaje, tanto de las 7 iglesias, como de los 7 sellos, como de las 7 trompetas, tienen una relación estrecha que se complementen uno con otro
para que el pueblo de Dios pueda tener una visión más amplia, más fidedigna sobre el ministerio de Jesús. Antes de comenzar el estudio de las 7 trompetas, pues vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que estudiamos anteriormente. Que el mensaje a las 7 iglesias, el punto de vista es la situación espiritual del pueblo de Dios. Por eso es que Jesús le dice, conozco tu situación, y siempre le da un consejo y un aliento a la iglesia para que la iglesia salga de sus errores en cada momento histórico. Y sabemos ahora que los 7 sellos está visto de otra perspectiva, es decir, las fuerzas externas que han influido en la iglesia, el por qué la iglesia ha tenido ciertas dificultades, y en eso se centra específicamente los 7 sellos. Y ahora las 7 trompetas también tiene que ver con otra perspectiva de Dios. Por lo tanto, tenemos 3 perspectivas. La perspectiva de las 7 iglesias, que es la situación espiritual de la iglesia, los 7 sellos, que es los agentes externos que han influido en la iglesia, y tenemos ahora las 7 trompetas, que es vista de otro punto de vista. La primera iglesia, Éfeso. Recordemos Éfeso, la iglesia victoriosa, que está relacionado con el caballo blanco, y dice que el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y esto se cumplió en el primer siglo, desde el año 31 en el cual Jesús asciende al cielo y es entronizado al lado del Padre hasta el año 100 aproximadamente. Recordemos que estos lapsos de tiempo son aproximados, en que muere el último de los apóstoles, es decir, el apóstol San Juan, que es el mismo que escribe el libro del Apocalipsis, muere alrededor del año 100. Tenemos la segunda etapa, que es la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida. Sabemos que Satanás utilizó al imperio romano para perseguir a la iglesia, donde hubo muchos mártires, y lo vemos representado en los 7 sellos como el caballo bermejo, que dice que el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Lo que hubo fue guerra, persecución, encarcelamiento, muchos mártires aparecieron en esa época del segundo siglo. Por lo tanto, vemos que se relaciona con la iglesia perseguida, incluyendo los 10 años de las persecuciones imperiales de Diocleciano, desde el año 303 hasta 313. Vemos la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, es cuando Constantino legaliza el cristianismo dentro del imperio, pero esto permite que muchas herejías del paganismo entren dentro de la iglesia. Y fue el tiempo del caballo negro, es decir, la oscuridad. Negro significa oscuridad. Dice que tenía una balanza en la mano. Recordemos lo caro que le costó que Constantino quitar la persecución de la iglesia. Entonces, la iglesia apóstata desde el año 313 hasta el 538, donde hubo un sincretismo religioso, donde hubo un ecumenismo religioso, el cual le hizo mucho daño a la iglesia, el cual hubo contaminación de las doctrinas de la iglesia y entraron muchas doctrinas paganas dentro de la iglesia. Después le corresponde a la iglesia de Tiatira, que es la cuarta iglesia. Recordemos Jezabel, que perseguía a los profetas de Dios y los mataba, y se corresponde con el caballo amarillo. Dice que el que lo montaba tenía por nombre muerte, porque primero viene el hambre en el caballo negro, que esto lleva a la desnutrición espiritual del pueblo de Dios, y consigo trae la muerte. Durante este periodo el hombre de pecado suprimió la Biblia y amenazó con matar a los que la leían. Solamente podían leer la Biblia y tenían el poder de interpretar la Biblia los sacerdotes. Entonces, fue un medio que utilizó la Iglesia Católica para reprimir y para controlar al pueblo. Le seguimos entonces en las iglesias a la iglesia de Sardis. Sabemos que en 1517, ya desde antes, Juan Hus, Jerónimo y muchos otros estaban haciendo reformas dentro de la iglesia, pero fueron catalogados como herejes y fueron quemados en la hoguera. Sabemos que en 1517, pues Martín Lutero pues levanta las 95 tesis, comienza lo que se llamamos la época de la reforma dentro de la iglesia, que lo siguió Calvino y muchos más. Sí, fue la época donde las almas estaban clamando bajo el altar de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios.
desde el 517 1517 aproximadamente hasta 1798, que es cuando el papado recibe la herida mortal. En este tiempo de la Reforma hubo dos cosas importantes. Uno, que se rompieron las cadenas de atadura que tenía el pueblo con la Iglesia Católica, y la segunda es que la Biblia empezó a traducirse y a expandirse la lectura de la Biblia a muchos pueblos, a muchos lugares, y muchas personas podían de primera mano poder estudiar la palabra de Dios. A la iglesia de Sardis se les dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Es decir, no todos en Sardis estaban muertos, sino que Dios siempre ha tenido un pequeño remanente en cada una de las épocas. Y recordemos que a las almas que estaban bajo el altar clamando: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y no vengas? Le dijeron que esperen un poco más de tiempo, y dice que se le dieron vestiduras blancas hasta que fueran completados los siervos que habían de ser muertos. Y después le siguió la iglesia de Filadelfia, la iglesia reavivada, que sabemos que comenzó después de 1798, donde se aumenta la obra misionera, aumenta el estudio de las profecías. Recordemos el grupo milerita, cuando Guillermo Miller empezó a estudiar las profecías de Daniel, llegando a conclusiones de que Jesús debía venir en 1844, y ese gran movimiento que se llamó el movimiento adventista estaba esperando con ansia el regreso del Señor Jesús. Y eso se corrobora con el sexto sello, la primera parte de Apocalipsis. Recordemos Apocalipsis 6, 12 y 13, donde existen señales en el cielo y en la tierra, donde hubo un gran terremoto, que recordemos que fue el terremoto de Lisboa. El sol negro y la luna como sangre fueron evidencias inequívocas de que Cristo realmente estaba por venir. Y esto estimuló muchos a las personas que estaban esperando la segunda venida de Cristo. Fue la iglesia de Revivamiento a partir de 1798 hasta 1844, cuando ese movimiento recibe el chasco. Lo que ocurre es que comienza el día de expiación o día de juicio, en el cual Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo a continuar la obra de intercesión, pero a comenzar la obra de juicio por el pueblo de Dios, que comenzó en esa fecha, 22 de octubre de 1844. Ahora tenemos a Laodicea, que es esa iglesia que recibió después del chasco, pero vemos que no es una iglesia perfecta, vemos que es una iglesia que tiene muchas dificultades. En primer lugar, es una iglesia tibia, una iglesia orgullosa, y que es importante, que es la última iglesia. Muchos creen que va a existir un movimiento nuevo, una iglesia nueva que va a predicar las últimas verdades, pero sabemos, de acuerdo a las profecías bíblicas, que la última iglesia es la Odisea. No hay otra iglesia. Ahora, ¿cómo se cumple la iglesia de la Odisea dentro de los sellos? Bueno, vimos que el sexto sello tenía dos partes. Una primera parte en el cual estaban las grandes señales, que era antes del segundo venimiento de Jesús, y tenemos una segunda parte donde se manifiesta evidentemente el segundo advenimiento de Jesús. Y en medio de esos dos partes nos encontramos con el capítulo 7 del Apocalipsis, ahí mismo, dentro del mismo sello, que es el sellamiento de los 144,000. O sea, el sellamiento del pueblo de Dios se realiza en ese rango de tiempo. A partir de 1844 se cierra el tiempo de gracia y comience el fin del tiempo previo a la segunda venida de Jesús. Eso es importante. Así que la iglesia de la Odisea es la iglesia que va a estar hasta el cierre del tiempo de gracia. ¿Y por qué digo esto? Después de ese tiempo se cumple el séptimo sello, que representa la segunda venida de Jesús. ¿Y quiénes son los 144,000? Esto lo voy a adelantar, pero vamos a dar un tema específico de los 144,000. Y los 144,000 son los que van a estar vivos en el tiempo de angustia, es decir, después que se cierre el tiempo de gracia, y que van a ver venir a Jesús en las nubes de los cielos. Dios purificará a su iglesia, Dios purificará a su pueblo, Dios va a hacer un zarandeo, y van a quedar aquel remanente que va a dar el fuerte pregón a todo el mundo, y entonces se cerrará el tiempo de gracia. Por lo tanto, esto va desde el 1844, que comienza el juicio, hasta la segunda venida de Jesús. Ya vamos a empezar a estudiar las 7 trompetas.
Hay mucha especulación en relación a las 7 trompetas. Unos creen que son 7 plagas, como lo estabas explicando, pero vamos a ver realmente cuál es el mensaje que Dios tiene para su pueblo en relación a los toques de trompeta. Primero vamos a ver algunos principios de interpretación. Y el primer principio es que Apocalipsis es la revelación de Jesús en relación a su ministerio en el santuario celestial. ¿Qué significa esto? Es decir, como vimos en la primera diapositiva que le estaba explicando, Jesús está ministrando en el santuario celestial. Muchos cristianos no acaban de entender que el ministerio de Jesús no solamente se cumplió en la tierra, sino se está cumpliendo en el santuario celestial. Por lo tanto, el Apocalipsis es la revelación de Jesús a su pueblo sobre su ministerio, lo que Él está haciendo por nosotros en el santuario celestial. Como vemos, cada mueble del santuario está generando un mensaje y es relación a las 7 trompetas. Vamos a ver que este mensaje se está generando a partir del altar del incienso. Ese es el primer principio y muy importante. El segundo es que el mensaje de las 7 iglesias se genera a partir del primer mueble, es decir, del lugar santo. Es decir, en el candelero de oro, y eso lo vimos ya. El mensaje de los 7 sellos se genera desde el trono de Dios, es decir, del segundo mueble en el lugar santo, es decir, la mesa de los panes. Si el principio de interpretación para las iglesias y los sellos es el historicista y se extiende desde la ascensión de Jesús que ocurrió en el año 31 hasta su regreso glorioso, entonces las 7 trompetas deben interpretarse del mismo modo, pues su mensaje se genera desde el tercer mueble del lugar santo, es decir, el altar del incienso, y su cumplimiento abarca similares periodos al de las 7 iglesias y de los 7 sellos. No podemos darle una interpretación a las 7 iglesias, otra a los 7 sellos y otra muy diferente a las 7 trompetas. Tenemos que seguir utilizando los mismos principios de interpretación. Lo otro es muy importante, yo creo que trascendental, es que el estudio del Apocalipsis debe hacerse en el contexto de Daniel, como una continuación de las visiones que se dan allí. Sabemos que el libro de Daniel y el Apocalipsis es un mismo libro. Un libro que fue sellado, fue Daniel, y un libro que es abierto, sabemos que es el libro del Apocalipsis. Uno es la profecía, que es Daniel, y el otro es el cumplimiento de la profecía, que es el Apocalipsis. Vamos a hablar un poquito sobre la interpretación contemporánea. ¿Cómo se interpreta hoy las 7 trompetas? En primer lugar, hasta mediados del siglo XIX, es decir, hace 2 siglos, las 7 trompetas del Apocalipsis fueron entendidas desde la perspectiva historicista, así como las estudiamos nosotros hoy. Sin embargo, hoy en día predominan principalmente las interpretaciones preteristas y futuristas en el mundo cristiano. ¿Qué significa esto? Que unos dicen, las trompetas no tienen ninguna relevancia para el pueblo de Dios hoy, porque todas se cumplieron en la época del Imperio Romano, en la época cuando el apóstol Juan vivía. Y otros están diciendo, no, ni se han cumplido ni se están cumpliendo. Todo eso se va a cumplir en el futuro y las 7 trompetas son eventos que van a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, ni una ni otra interpretación tiene mucha relevancia para nosotros que vivimos hoy, porque ninguna nos afecta, a no ser la futurista, que es posible que alguno de nosotros pueda llegar a escuchar algún sonido de trompeta. Pero las que pasaron, ¿qué importancia tiene para nosotros hoy? Estas interpretaciones hay que tener mucho cuidado con ellas. Las trompetas en el adventismo del séptimo día. La interpretación tradicional adventista afirma que por lo menos las 6 primeras trompetas tienen un carácter bélico. Las 4 primeras contra el Imperio Romano Occidental por medio de los bárbaros, Alárico, año 410, Ensérico, 455, Atila, del 451 al 453, Odoacro, del 476, y las 2 siguientes contra el Imperio Romano Oriental por medio de los musulmanes, árabes y turcos en la 5ª trompeta hasta 1449 y los turcos en la 6ª hasta 1840. La 7ª trompeta se interpreta como el juicio de Dios desde 1844 hasta la restauración de todas las cosas. Sabemos que el Imperio Romano fue dividido en 2, el Oriente y el Occidente, y sabemos que el Occidente cayó ante la invasión de las tribus bárbaras y quedó el Imperio Romano de Oriente, que después cayó ante la invasión de los musulmanes, árabes y turcos. Generalmente los comentadores adventistas del séptimo día
han interpretado la quinta trompeta como las invasiones musulmanas contra el mundo cristiano que rodeaba el Mediterráneo durante los siglos VII al XV. Primero por medio de los árabes y luego a través de los turcos. Estas interpretaciones clásicas tienen diferentes problemas. Y el primer problema que tiene es que son inconsistentes en relación a las fechas y eventos descritos como cumplimientos. Ahora, debido a la dificultad de la explicación tradicional adventista para las trompetas, algunos autores han sugerido otras interpretaciones. Por ejemplo, un paralelismo casi exacto de las trompetas con las 7 iglesias y los 7 sellos, haciendo coincidir la primera trompeta con la caída de Jerusalén a finales del primer siglo. Maxwell, que escribió el libro de Daniel, la revelación de Daniel, y el libro del Apocalipsis. Y es una persona que es muy considerada dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Y él expone las 7 trompetas de la siguiente manera. Por ejemplo, la primera, él la interpreta como la caída de Jerusalén, que fue en el año 70. La segunda, la caída de Roma imperial, que por la invasión de las tribus bárbaras. La tercera, la caída espiritual del papado. La cuarta, el papado en tinieblas. La quinta, las invasiones musulmanas a Occidente. La sexta, invasión turca, comenzando con la caída de Bizancio en 1453 hasta la caída de Turquía en 1844. Y la séptima, como un anuncio de los eventos predichos en la segunda mitad del Apocalipsis. Una de las debilidades de esta postura es que atribuye un cumplimiento bélico de algunas trompetas, por ejemplo la primera, segunda y quinta y la sexta, y un cumplimiento espiritual de otras, por ejemplo la tercera y la cuarta. ¿Qué dice Ellen White? Dice, Ellen White nunca explica en forma sistemática las 7 trompetas y solo 2 veces hace mención de ellas. Hoy, para ponernos a estudiar las 7 trompetas, nos vamos a guiar por la palabra de Dios, la Biblia y solo la Biblia. En el conflicto de los siglos, Ellen White comenta en forma ampliada Daniel y Apocalipsis. Hay que destacar que ningún capítulo es dedicado a Constantinopla ni a Turquía, a pesar de la importancia de esos imperios a principios del siglo XIX, y de que otros pioneros adventistas dedicaron bastante espacio para escribir sobre estos reinos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Segundo, debemos preguntarnos, ¿dónde se encuentran los musulmanes en las cadenas proféticas? Por ejemplo, en Daniel, no existe. En la serie de las 7 iglesias, no mencionamos nunca a los musulmanes. Y en la de los 7 sellos, tampoco. Tampoco Apocalipsis 12, 13 y 17 mencionan a los musulmanes. Ahora es importante, si no está, entonces, ¿por qué debemos insertar a los musulmanes en la serie de las 7 trompetas? Aunque los pioneros adventistas habían invertido mucho tiempo estudiando el Apocalipsis, Ellen White estaba convencida de que el libro aún no había sido comprendido plenamente. Eso quiere decir que Dios va revelando a su pueblo poco a poco, como la luz de la aurora, hasta que el día se hace más claro. Hoy tenemos un mejor conocimiento y mejores condiciones para poder entender las trompetas que en el tiempo de nuestros padres. ¿Por qué? Y es muy fácil. Recordemos que en la época de Ellen White, los primeros adventistas, antes del chasco, ellos creían que Jesús iba a venir pronto. Por lo tanto, ellos tenían que hacer cumplir todas las trompetas y todas las profecías antes de 1844. Porque si en 1844 era el fin de todo, no podía dejar margen a que una trompeta se cumpliera posterior. Las condiciones que ellos tenían para interpretar las trompetas eran muy diferentes a las que nosotros tenemos hoy. Testimonio para los ministros, página 113. Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra como deberíamos. El libro de Apocalipsis, vemos que se refiere muy específicamente al libro de Apocalipsis, se inicia con una orden de entender la instrucción que contiene. Y como dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guarda las cosas que hay en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Y escuchen bien esto. Hay muchas personas que no leen el Apocalipsis, no quieren estudiar el Apocalipsis. Yo invito a muchas personas a que se incorporen, que escuchen este estudio. No tienen que aceptar todo lo que yo digo, pero al menos motivarlo
para que exista un reavivamiento, porque dice que cuando nosotros podamos entender lo que significa este libro, dice que se verá entre nosotros un gran reavivamiento. El gran reavivamiento está cuando entendamos nosotros el libro del Apocalipsis, porque es el quinto evangelio, el evangelio para el pueblo de Dios que está viviendo en los últimos tiempos de la historia. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Y eso es lo que esperamos, eso es nuestro deseo y oración, que muchas personas puedan escuchar estos videos y puedan tener ese reavivamiento espiritual, ese deseo de buscar y de entender la palabra de Dios. Vamos a empezar ya directamente utilizando esos principios, el estudio de las 7 trompetas. Y el estudio de las 7 trompetas empieza en el capítulo 8 y dice lo siguiente: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y ahí tenemos un incensario y tenemos el altar de oro o el altar del incienso. Y dice que otro ángel vino y se paró ante ese altar de oro con un incensario de oro y se le dio ¿qué? Mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de nosotros, a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Esto nos da una introducción. ¿De dónde se genera el mensaje de las 7 trompetas? Pues del altar de oro, es decir, del altar del incienso. Y esto tiene una posición historicista. ¿Por qué? Dice que al ángel se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a quién? A las oraciones de todos los santos. Y dice que este incienso subió a la presencia de Dios con las oraciones de todos los santos. Es decir, que en este tiempo que está describiendo el ángel hay intercesión. Aún estamos en el tiempo de gracia, donde Jesús está intercediendo por su pueblo, porque el pueblo que ora y cree en los sacrificios de Jesús y tiene en cuenta los méritos de Jesús, eso es el incienso son los méritos de Jesús, porque nuestras oraciones solas no llegan ni al techo. Por eso que Jesús, ¿qué dice? Todo lo que pidáis al Padre, pedidla en mi nombre y os será dado. Sí, cuando nosotros oramos, ¿en nombre de quién oramos? Son los méritos de Jesús los que hacen que nuestras oraciones puedan llegar al trono de la gracia. Y eso nos está diciendo que aún estamos bajo la gracia, que Jesús está intercediendo. Pero es importante que cuando el ángel tome el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra donde hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto, nos está indicando que el tiempo de gracia acabó. Las 7 trompetas nos va a revelar el tiempo desde que comenzó el tiempo de gracia hasta que se termine el tiempo de gracia. ¿Qué significan las trompetas en la Biblia? Pues leemos Números capítulo 10, versículo 7. Dice, pero para reunir la congregación tocaréis más, no con sonido de alarma. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarmas con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Hay una alarma que nos están dando ¿para qué? ¿Para ser castigado o para ser salvo? Para ser salvo de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que las trompetas son un anuncio para que la gente se apercibe de algo que va a suceder y puedan ¿qué? Ser salvos. Las trompetas son un mensaje de misericordia de Dios. Es un mensaje de misericordia que Dios le da al pueblo para que se aperciba de que algo va a suceder y se arrepienta. Es un mensaje de misericordia.
aunque también anuncia juicio. ¿Qué cosa es el incienso? Pues es la justicia de Cristo que se mezcla con las oraciones de los santos para que sean aceptadas por el Padre. En el versículo 3 y 4 nos muestra que mientras se tocan las trompetas, existe aún intercesión por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos bajo la gracia. Es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. Todos aquellos que escuchen este mensaje hoy tienen esperanza porque aún estamos bajo la gracia, aún estamos bajo el toque de las trompetas. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo voces, truenos, relámpagos y un terremoto. Estas mismas señales las encontramos durante la séptima plaga del Apocalipsis, que dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está, consumado es. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Vemos que cuando el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego al altar y lo arrojó a la tierra, ocurren los mismos eventos que van a ocurrir en la séptima plaga, que sabemos que en la séptima plaga no hay intercesión. Sabemos que ya el tiempo de la gracia ha acabado. El arrojar el incensario a la tierra es señal del cierre del tiempo de gracia. Cristo deja de interceder. Las trompetas nos hacen un recuento desde que inicia el reino de la gracia hasta su culminación con el inicio del reino de la gloria. Vamos a estudiar solamente las primeras 4 trompetas. Dice la primera trompeta. La encontramos en el Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo un granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Tenemos 3 detalles importantes: granizo y fuego mezclado con sangre. Lo otro es, la tercera parte de los árboles se quemó. ¿Qué cosa es la tercera parte? ¿Qué significan los árboles? Y dice, se quemó toda la hierba verde. ¿Qué significa esa hierba verde? Si nosotros entendemos esto a través de la Biblia, pues va a ser muy fácil entender cuál es el significado de la primera trompeta. Vamos a ver. Dice, granizo y fuego mezclado con sangre son elementos de juicio. ¿Por qué? Vamos a leer qué pasó en Egipto. Recordemos la primera plaga en Egipto que pasó. Dice en Éxodo 7:20, y fue la primera plaga, interesante. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Y sabemos que esto es el juicio de Dios, que los granizos, fuego mezclado con sangre, y la sangre representan los elementos que Dios utiliza como obra de juicio. Vamos a ver qué pasó entonces en la séptima plaga en Egipto. Éxodo 9:18 dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Y como vemos es granizo y fuego mezclado con sangre. Ahora, ¿qué pasó en Sodoma? En Sodoma dice Génesis 19:24-25, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ahí tenemos tanto el granizo como el fuego como la sangre. Sabemos que son elementos de juicio. Y vamos a ver algo que le pasó al pueblo de Israel. Había una advertencia sobre Jerusalén. Jeremías, que la encontramos en Jeremías 17:27, dice, pero si no oyeréis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por la puerta de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirán los palacios de Jerusalén y no se apagará. Aquí Dios le está también señalando juicio si Jerusalén desobedece los mandamientos de Dios. Específicamente está hablando del 4º mandamiento que se relaciona al sábado. Vemos también en Apocalipsis que nos señala en 20:10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Como vemos, es juicio, los elementos. Por lo tanto, ya sabemos qué significa granizo y fuego mezclado con sangre. Pero dice también
que esto cayó sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y también se quemó toda la hierba verde. Ahora dice que estos juicios vienen como consecuencia de desobedecer la palabra de Dios. Y esto es muy importante. ¿Qué significa la tercera parte? Hay mucha especulación en relación a esto, pero es tan sencillo entender lo que significa la tercera parte. No tiene nada que ver con cantidad. Vamos a ver un versículo bíblico que nos ayude a entender. Dice Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Aquí aparece la tercera parte. ¿Qué cosa entonces es la tercera parte? Estos son los que se han unido a la rebelión contra Dios, tanto en el cielo como en la tierra. No significa cantidad, sino una cualidad. Es decir, es un título que se aplica a los rebeldes. Todos aquellos que son rebeldes a la palabra de Dios forman parte de la tercera parte. Esto nos da mucha esperanza. Si las 2 terceras partes quedaron en el cielo obedeciendo a Dios, eso quiere decir que cada vez que se mencione la tercera parte, significa que habrán 2 terceras partes que se mantendrán fieles a Dios. Dios siempre tiene un remanente, y que en esta trompeta que se menciona constantemente la tercera parte, nos está diciendo que siempre queda un remanente. 2 terceras partes que no doblan las rodillas ante Baal y que siguen obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué significan los árboles? Dice en Ezequiel 17:22, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzaré ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Aquí Dios está comparando los árboles ¿con qué? Con su pueblo, que Él levanta su pueblo, Él levanta su árbol, pero también hace descender al árbol que se exalce por encima de él. El árbol representaba a aquellos que obedecen la palabra de Dios, pero si se exalta por encima de Dios, ¿qué le pasa? Pues Dios lo hace secar. Y ahora vamos que dice el Salmo 1:1-3, y esto es bellísimo, aquí está la respuesta. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, bienaventurado el varón que es fiel a Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como, ¿cómo será? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La Biblia es clara en decirnos que el árbol es el pueblo de Dios, pero el árbol puede caer, puede ser cortado y puede ser secado, según nos está diciendo Ezequiel 17:22. En Jeremías 11:16 se nos habla sobre el castigo contra Israel. Dice, olivo verde, hermoso es su fruto y en su parecer. Llamó Jehová tu nombre. ¿Cómo le dijo a Israel? Olivo verde. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti. ¿A causa de qué? De la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Ahí vemos la idolatría del pueblo y cómo Dios, que había levantado el olivo verde, ahora lo hace ¿qué? Quebrar. Dice que le encendió fuego sobre él y quebraron sus ramas. Entonces el castigo de Dios contra ¿quiénes? Los desobedientes. Los árboles es Israel, tanto el Israel literal como el Israel espiritual de hoy. Lo que hace falta es seguir siendo árbol verde. ¿Y qué significa la hierba verde? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Isaías 46, vos que decías, das voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. ¿Qué somos las personas? Somos como hierba, pero lo importante, ¿somos hierba verde o hierba seca? Mira lo que dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella,
Ciertamente como hierba es el pueblo. El pueblo, eso representa al pueblo de Dios, que es como la hierba. Ahora mira lo que dice. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, nosotros somos la hierba verde, podemos marchitarnos, pero la palabra de Dios es eterna. Por lo tanto, nosotros somos tanto árboles como hierba verde. ¿Cuál fue el cumplimiento histórico? Ya lo puse directamente porque es un cumplimiento que es muy obvio. Es la destrucción de Jerusalén en el año 70 de Cristo. Y vamos a hablar un poquito sobre la destrucción de Jerusalén. El cumplimiento está profetizado en el libro de Daniel. Recordemos que es importante estudiar el Apocalipsis en el contexto del libro de Daniel. Y mira lo que dice Daniel capítulo 9 del 24 al 27. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde que salga la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a reedificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Lo que estaba diciendo aquí en la profecía es que hay 70 semanas que estaban destinadas para el pueblo de Israel. Desde que salió la orden para reedificar Jerusalén, que fue destruida en el año 568 a.C. por los babilonios, al mando de Nabucodonosor, había la promesa de que iba a ser reedificada otra vez la ciudad y el templo. Pero dice que habían 70 semanas, que son 490 años. Esto se divide hasta que viniera el Mesías. ¿Quién era el Mesías que iba a venir? Bueno, Jesús. Pero mira lo que sigue diciendo. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y Jesús iba a morir, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Estaba diciendo que venía un pueblo y de un príncipe que iba a destruir la ciudad de Jerusalén y el santuario. Ya Daniel estaba profetizando la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y esto es importante, dice, y su fin será con inundación. Y hasta el final de la guerra durarán las devastaciones. ¿La devastación hasta cuándo va a durar? Hay muchos que creen que el templo de Jerusalén se va a volver a reconstruir. ¿Pero qué dice? Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. No va a haber reconstrucción del templo. Las devastaciones van a durar hasta el final. Y sigue diciendo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y mira qué importante. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Es decir, el desolador es el pueblo de un príncipe que vino a destruir la ciudad del santuario. El desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay una otra versión que yo la tengo, que es la versión que tengo en mi mano, que dice lo siguiente en ese último versículo. Y sobre el altar del templo, uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Y me está dando dos cosas importantísimas. Por ejemplo, cuando en Mateo 24:15 dice Jesús, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y yo le voy a leer un poquito sobre Mateo 24 en el contexto de Mateo 24 para que puedan entender. Mateo 24 nos está hablando cuando Jesús estaba en el templo en Jerusalén y mira lo que dice. Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas junta a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Vuestra casa os queda desierta. Jesús está profetizando que vas a quedar desierta sin el amparo de Dios la casa de Jerusalén. ¿Por qué? Porque mata a los profetas, porque no aceptaron a Jesús, no aceptaron el evangelio. Y mira lo que sigue diciendo. Cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo. Y él respondió, ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Le está diciendo, el templo va a ser destruido. En los versículos siguientes dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Hay de las que están en cinta y de las que críen esos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué? Porque habrá entonces una gran tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo
ni la habrá después. Y es interesante que Jesús está haciendo predicción sobre esta misma profecía que viene de Daniel, que está diciendo que el templo iba a ser destruido. Pero dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Cuál fue lo que habló el profeta Daniel? Dice, y sobre el altar del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. ¿Y qué fue la abominación desoladora? Pues vamos a ver cómo la Biblia lo explica. Este mismo evento, mira cómo lo describe Lucas, en el capítulo 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué cosa es la abominación desoladora? Bueno, es cuando Jerusalén esté rodeada ¿de qué? De los ejércitos. La primera guerra judeo-romana. Y esa primera guerra fue una rebelión que hubo en Jerusalén en el año 66 y que duró hasta el año 73. ¿Y qué pasó en el año 66? Pues bueno, que enviaron a Crescio Galo a que tomara Jerusalén. Fracasó y en su huida, pues lo persiguieron y perdió casi toda una legión, es como 6,000 hombres perdió en esa huida. Y ahora todos los judíos dijeron, Dios está con nosotros, somos vencedores. Y ellos pensaban que Dios realmente estaba con ellos. Y mira algo que sucedió. Todos los cristianos que vieron lo que sucedió, aprovecharon y se fueron de Jerusalén. Todos los cristianos se fueron. ¿Y saben qué pasó? 3 años después, entonces se envió a Tito, el general romano, y sitió Jerusalén en el año 70. Dice que fue una gran matanza. Ahí se destruyó el templo, se destruyeron los muros. Lo que quedó de reliquia es el muro de las lamentaciones, que es lo que pueden ver cuando los judíos van y oran ante el muro de las lamentaciones, porque todo fue destruido. Y hubo una gran mortandad. Dice que las calles estaban llenas de cadáveres y estaban llenas de sangre. Pero ni un solo cristiano. Todos aquellos cristianos que entendieron la profecía de Mateo 24, que escucharon el mensaje de Jesús, que cuando vieran estas cosas huyeran a los montes y hicieron caso. Ninguno de los cristianos pereció, mas aquellos que desobedecieron perecieron en el asedio de Jerusalén. Por lo tanto, el cumplimiento es la destrucción de Jerusalén en el año 70, cuando esa hierba verde, cuando esos árboles desobedecieron la palabra de Dios y se incorporaron a la tercera parte de los rebeldes. Sabemos que el pueblo de Israel rechazó al Mesías, por eso es que Jesús le dice desde este momento, vuestra casa os queda desierta. En la segunda trompeta la podemos leer, Apocalipsis capítulo 8, versículo 8. Y como vemos, las trompetas son un solo versículo. Este tiene 2 versículos, 8 y 9. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Y muchos ven esto y dicen, claro, esto es futurismo, esto va a ser un gran meteorito que va a caer sobre la tierra y va a acabar con todas las naves, los barcos que estén en el mar, mucha muerte, muchas enfermedades, una especulación extraordinaria. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios realmente. Vamos a ver, ¿qué cosa es un monte? Es lo primero, ¿es un meteorito? ¿Realmente será un meteorito? Isaías 11:9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así que están hablando del santo monte, monte de Sión. Recordemos que ese el monte representa el reino de Dios. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Dice, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Y son qué? 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Por lo tanto, nos está diciendo evidentemente que los montes representan reinos y representan reyes. Por ejemplo, en Daniel 2:35, 44, 45 dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la era del verano, y se lo llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, el reino de Dios, el reino glorioso de nuestro Señor Jesús, que vendrá a cubrir toda la tierra. Por lo tanto, sabemos que son reinos y son naciones. Ya tenemos el primer concepto. ¿Qué cosas son los montes? Ahora, Ezequiel dijo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos. En tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos
a espada. También en Zacarías 4:7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. E Isaías 41:15 dice, aquí yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Por lo tanto, los montes también son objetos de juicio. Estamos viendo ahí cómo se utiliza, son reinos y naciones que lo puede utilizar Dios también para hacer juicio. Dios puede utilizar cualquier nación y cualquier reino para hacer juicio, como lo hizo en la primera trompeta. Utilizó al Imperio Romano para hacer juicio ¿a quién? A aquellos que desobedecieron la palabra de Dios, a los israelitas, al pueblo de Israel, al pueblo judíos, que desobedecieron la palabra de Dios, que rechazaron al Mesías, y utilizó un reino para hacer juicio. Vamos a ver qué significa el mar. Capítulo 7, versículos 2 y 3 y 17. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Y estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán ¿de dónde? De la tierra. Por lo tanto, los reyes son los montes, las bestias que se levantan ¿de dónde? De la tierra. ¿Qué cosa es el mar? Pues el mar ahora nos va a explicar mucho mejor si hay alguna duda. Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué cosa es el mar? Pues son pueblos, muchedumbres, son naciones y lenguas. Recordemos que el número 4 representa totalidad. Total de pueblo, total de muchedumbre, total de naciones, total de lengua. Representa a toda la población que vive en este planeta. Y ese es el mar. Y ahora, ¿qué son las naves? Pues son elementos de conquista y expansión. Cuando te presentan naves, se utilizan para la expansión. Y vamos a ver qué pasa con estas naves. ¿Quién es ese gran monte ardiendo en fuego que fue precipitado en el mar? ¿Y quién es ese mar? Dice Jeremías 51:24. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión. Delante de vuestros ojos, dice Jehová. Y aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Qué interesante lo que está diciendo. Le está diciendo Babilonia, tú que fuiste un monte destructor, ¿a qué te voy a reducir? A hacer un monte quemado. Tú que quemaste, te voy a reducir a monte quemado. Sí. ¿Y qué fue lo que hizo Babilonia? Pues simplemente destruyó Jerusalén, destruyó el templo de Jerusalén y por ende recibió ¿qué? Su recompensa. Y la recompensa fue juicio a través de los medopersas que tomaron Babilonia y destruyeron Babilonia. Después que Roma destruyó a Jerusalén en el año 70, repitieron el mismo mal que ocasionó Babilonia sobre Sión. Se le comenzó a llamar Babilonia. Sabemos que en 1 de Pedro 5:13 él escribe, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saluda. Hay mucha especulación en relación a lo que Pedro estaba diciendo. ¿Dónde se encontraba Pedro cuando escribió 1 de Pedro? Muchos dicen que estaba en Roma y por eso dijo que la iglesia que está en Babilonia, porque se interpretaba a Roma como Babilonia, producto del gran esplendor que tenía y también la gran corrupción espiritual que había, la gran decadencia espiritual que tanto había en Babilonia como lo había en el Imperio Romano. Lo que sí es cierto es lo que nos dice la palabra de Dios. Pues si vamos a Apocalipsis capítulo 17, vamos a ver qué dice en relación a eso. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, prendas preciosas, y en su mano tenía una copa de oro y de abominación y las impurezas de su fornicación, y de su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras, las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé muy asombrado. Sabemos que Babilonia fue destruida mucho antes que viniera Jesús, mucho antes. Pero está hablando de que está embriagada de la sangre de los mártires de Jesús. Sabemos que esta Babilonia representa a Roma, papá. La sucesión de Babilonia es Roma. Aquí realmente la palabra de Dios se está refiriendo a Roma. Y mire si es así, que el pueblo de Dios tiene un mensaje importante que dar en este tiempo en relación a Roma. Y dice, y clamó con potente voz, ha caído la gran Babilonia y se ha vuelto habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible.
porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujuria. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Nos está diciendo que hay un llamado para hacer al pueblo de Dios que está en Babilonia, que está en Roma, que salga de Babilonia para que no participéis de las plagas que están destinadas a la tercera parte, a los rebeldes que han perseguido al pueblo de Dios y que han renunciado o se han apostatado de la palabra de Dios. Vamos a ver cómo fue el cumplimiento histórico. ¿Qué pasó con Roma? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 7, versículos 23 y 24? Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Y cuando vemos la sucesión de las bestias en Daniel, sabemos que esta cuarta bestia simboliza a Roma. Roma imperial, esa Roma que persiguió al pueblo de Dios, esa Roma que destruyó el templo, que provocó muchos mártires en el segundo siglo. Esa es la Roma imperial que está diciendo aquí. El cual será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Roma no tenía compasión en su conquista. Y dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Eso quiere decir que ahora a Roma le sucede algo, ahora Roma se divide. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Ahora en la profecía nos está diciendo que hay una división de Roma. Vamos a ver qué nos sigue diciendo el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Vemos que es el mismo cuarta bestia, ahora es el cuarto reino, que es representado por un metal, que es el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino que dividido. Este reino fue dividido y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Roma va a estar hasta el fin de los tiempos, porque va a ser destruido con la venida de Jesús. El otro reino que siguió, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente, es Roma papal. Sabemos que cuando cae la Roma imperial, el que se levanta en Roma fue el Papa como representante de la iglesia. Identificado el cumplimiento histórico, sabemos que este juicio cae sobre el Imperio Romano. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la Roma fue invadida por las tribus bárbaras. Esa invasión ocurrió durante el último siglo del Imperio Romano de Occidente, entre los años 378 y el 476. Roma fue dividida totalmente, cayó el Imperio Romano de Occidente y eso es un hecho histórico trascendental. Dice que la gloriosa historia del Imperio Romano de Occidente llegó a su fin en el 476, cuando Odoacro, un caudillo bárbaro, destituyó al emperador Rómulo Augusto y asumió el gobierno de Italia. Seguimos. Vamos a ver qué tiene que ver la armada, es decir, la flota, los barcos, qué dice la enciclopedia en relación a esto. Dice, la armada romana en latín, clasis literalmente flota, comprendió las fuerzas navales del antiguo Estado romano. ¿Se acuerdan que la tercera parte de las naves también fueron destruidas en el mar? Desempeñó un papel decisivo en la expansión romana por el Mediterráneo. Es decir, ¿qué significa entonces estos barcos? ¿Qué significan estas naves? Pues ese es el poder de expansión que tuvo el Imperio Romano. ¿Y qué le pasó a ese poder de expansión? Dice, en el transcurso de la Primera Guerra Púnica jugó un papel vital en la victoria romana y en la ascensión de la República Romana en la hegemonía del Mediterráneo. El declive del imperio en el siglo III de Cristo se sintió en la armada que quedó reducida a la sombra de sí misma, tanto en tamaño como en capacidad de combate. En las sucesivas oleadas de los pueblos bárbaros contra las fronteras del imperio, la armada solo pudo desempeñar un papel secundario. A comienzos del siglo V de Cristo, las fronteras del imperio fueron quebradas y pronto aparecieron reinos bárbaros en las orillas del Mediterráneo occidental. Uno de ellos, el pueblo vándalo, creó una flota propia y atacó las costas del Mediterráneo. Incluso llegó a saquear Roma, mientras las disminuidas flotas romanas fueron incapaces de ofrecer resistencia. Hasta ahí quedó el poderío de expansión del Imperio Romano, el cual perdió toda la parte occidental y tuvo que conformarse con la parte oriental.
Y eso es lo que significa que se perdieron la tercera parte del navío, que le cortó la expansión al Imperio Romano, que ahora fue sustituido por estas tribus bárbaras. Sabemos que Roma se dividió en 10 partes y ellos dieron fruto a las actuales naciones europeas. Y este es el cumplimiento histórico perfecto de la segunda trompeta. Y ahora este cumplimiento lo vemos desde Daniel. Recordemos que decía Daniel, capítulo 9, dice, y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Ellos cumplieron una función de desolador cuando estuvieron en Roma, y ahora dice hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. El desolador, esos que persiguieron al pueblo de Dios, que destruyeron a Jerusalén, también iban a tener un juicio. Y aquí tenemos el juicio en la segunda trompeta con su cumplimiento histórico. Esto está relacionado con la época de la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia, que es la iglesia que fue perseguida, y tiene que ver con el segundo caballo, que era el caballo rojo, cuando predominó la persecución. Vamos a la tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiente como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Muchos dicen, cayó del cielo otro meteorito y ahora sobrecayó sobre los ríos y contaminó todo, y una gran hambruna y muerte y envenenamiento, etc. ¿Qué cosa es la estrella? ¿Qué significa esa estrella? ¿Será un meteorito también? ¿Qué dice la Biblia? Job 38:7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Está hablando de cuando todo era sublime en el cielo, y todas las estrellas del alba se estaban refiriendo a los ángeles que alababan a Dios, y todos los hijos de Dios se regocijaban en Dios. ¿Estrellas quién era? Los ángeles. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Qué era Satanás? Un ángel, el ángel de luz, Lucifer, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí hay dos cosas. Uno, los ángeles son las estrellas, y que Satanás, siendo una estrella, fue arrojado a la tierra y que engañó al mundo entero. Sabemos que las estrellas representan a aquellos ángeles. Lucas 10:18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Según dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo. Un rayo viene ardiendo también. Dice que Satanás cayó del cielo como un rayo. Y sabemos que donde cae el rayo enciende. Y eso fue lo mismo que dice ahí, una estrella ardiendo como una antorcha. Es decir, que no queda duda que la Biblia nos explica de que es realmente esa estrella que cayó del cielo como una antorcha ardiendo o como un rayo. Sabemos que es Satanás, que fue expulsado del cielo. Ya tenemos identificado la estrella. Vamos a ver qué significa ajenjo. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En Deuteronomio 29, 17 y 18. Habéis visto sus abominaciones y sus ídolos, de madera, piedra, plata y oro. ¿Qué tienen consigo? No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir ¿a quién? A los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Hiel es algo muy amargo. Por eso dice que las aguas se hicieron muy amargas. Yo sé que la hiel es algo muy amargo. Y el ajenjo es el veneno que envenena y que pone amargas las cosas y que da veneno. Y aquí está relacionando el ajenjo con ¿qué? Pues con la idolatría, servir a otros dioses de esas naciones, aquellos que adoran a ídolos de madera, piedra, plata y oro que traen consigo, y yo les dé ¿qué? Y produzca en medio de vosotros hiel y ajenjo. Está muy relacionado el ajenjo y la hiel con la idolatría. Jeremías 9:13 dijo Jehová, porque dejaron mi ley, aquí hay un problema, se apartaron de Dios, lo cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras ¿qué? La imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo le daré a comer, ¿qué cosa? Interesante, ajenjo, y le daré a beber aguas de hiel. Entonces, ¿en qué está relacionado el ajenjo y aguas de hiel?
Pues está relacionado con idolatría. Se va, adora a otros dioses, Dios nos da ajenjo y con el ajenjo vamos a morir. Símbolo de idolatría que envenena la vida espiritual. Y si nosotros tenemos una vida espiritual envenenada, pues vamos a morir espiritualmente. El final es muerte. Por eso es que dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo, ¿quién? Satanás, ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y es importante saber qué es los ríos y la fuente de las aguas. Fíjate que no está diciendo cayó sobre las aguas, sino sobre la fuente de las aguas. Y sabemos que los ríos son fuentes de agua. El río es el que tiene el manantial y arrastra todo lo que contiene hacia el mar. El mar, si vimos que era pueblos, machedumbres, y lenguas y reyes. Es decir, toda la población es el mar. Pero no está hablando del mar. Está hablando de qué? De las fuentes. No está hablando de las aguas. Está hablando de la fuente de las aguas. Eso quiere decir que si tú contaminas la fuente de las aguas, el mar es contaminado. Si tú contaminas un río, el río donde siempre llega a un lago o al mar. Por lo tanto, donde desemboca el río va a contaminar. Por eso es que dice, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, porque las fuentes se contaminaron, y al estar contaminada la fuente, pues entonces las aguas se convierten en ajenjo, y entonces muchos hombres mueren a causa de esas aguas. Vamos a ver qué cosa es lo que representa realmente aquí la fuente de las aguas y esas aguas que tienen ajenjo o se convirtieron en ajenjo y matan a muchas personas. Río y la fuente de las aguas. Apocalipsis 21:6. Me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Sabemos que Jesús es la fuente del agua de la vida. Importante. Dice, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Jesús es la fuente del agua de la vida y lo que da testimonio de la fuente del agua de la vida es la palabra de Dios que da testimonio de Jesús. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Cuando uno recibe el Espíritu de Dios, dice que vamos a ser como fuentes de agua viva. Van a correr en nuestro interior ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque si tenemos el Espíritu de Dios, dice, lo mucho que hay en el corazón, habla la boca. Si lo que nosotros tenemos es el Espíritu de Dios, pues ¿qué va a hablar nuestra boca? Pues la palabra de Dios. Por lo tanto, si somos los ríos, fuente de agua viva, que es el Espíritu Santo, lo que estamos reflejando y hablando es la palabra de Dios. Juan 6:73 que nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Jeremías también 12:3, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Aquí hay dos condiciones, o somos cisterna que almacenamos el agua viva, es decir, el Espíritu de Dios que Jesús nos envía, o simplemente estamos holladas y el agua no la podemos retener y se nos escapa. Lo que nos está diciendo aquí es que la fuente de las aguas y los ríos es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se contaminó? ¿Qué es lo que contaminó Satanás? Satanás es la estrella que cae del cielo. Dice que es como el ajenjo que contaminó la fuente de las aguas, contaminó la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Vamos a ver el cumplimiento histórico de esto. En la época de la iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia, se cumplió, y del caballo negro, que va desde el 313 al 538. Vimos que el caballo negro representaba el hambre espiritual. Vemos que en la iglesia de Pérgamo, cuando Constantino hizo concesión con la iglesia, o la iglesia concesión con Constantino, pues entonces entró dentro de la iglesia toda la idolatría, entró dentro de la iglesia falsas doctrinas que contaminaron la palabra. Dice, Satanás utilizó a un rey pagano, a Constantino, la estrella que cayó del cielo, porque Satanás no actúa a él directamente.
Él siempre ha utilizado un poder político, siempre ha utilizado a alguien. Por ejemplo, cuando él quería destruir a Jesús, él no vino a destruir a Jesús directamente. Él utilizó a Herodes para que matara a todos los niños. Y así hoy, en ese tiempo, utilizó también a Constantino para contaminar al pueblo de Dios. Y tuvo éxito en seducir a las líderes de la iglesia, es decir, los ríos y fuentes de las aguas, los líderes de la iglesia, aquellos que supuestamente deberían tener el Espíritu Santo y hablar la palabra de Dios en todo su esplendor, ahora fueron contaminados, y dice, para que aceptaran beneficios temporales, y así se introdujo la idolatría y la fornicación espiritual en la iglesia. Las aguas se convirtieron en ajenjo. Estas aguas, la muchedumbre, la multitud que empezaron a recibir estas aguas contaminadas, esta palabra contaminada, esta falsa predicación, entonces trajo como resultado que muchas personas que recibieron estas enseñanzas contaminadas murieran espiritualmente. Por eso dice que muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amar. Vamos para la cuarta y última trompeta que vamos a tratar en el día de hoy. Dice Apocalipsis 8:12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una gran mujer, una gran señal. ¿Qué dice? Una mujer vestida de sol. Los mismos elementos que están en la cuarta trompeta. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Aparece qué cosa? El sol, la luna y las estrellas. Y ese representa a una mujer, representa a la iglesia verdadera de Dios, a la iglesia pura de Dios. La iglesia está para ser luz para el mundo. Pero cuando esa luz es oscurecida, entonces ya no puede cumplir su misión. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que el cuarto ángel, cuando tocó la trompeta, fue herida la tercera parte del sol, fue herida la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Pero queda una, dos, tres partes donde no es oscurecida. Dios siempre tiene un remanente, y esto es importante. En cada época histórica hay una gran parte del pueblo de Dios que cae en apostasía, pero sabemos que Dios siempre va a mantener un remanente que se va a mantener fiel en todo tiempo. Dice en Isaías 42:6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisiones a los que moran en tinieblas. Es decir, la luz es todo lo contrario a las tinieblas, todo lo contrario a la oscuridad. Y el pueblo de Dios, Israel, Dios lo llamó para que fuera luz de las naciones. También en el Nuevo Testamento se dice, Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que representa las lumbreras, tanto el sol como la luna y las estrellas, es la luz, es la iglesia, es el pueblo de Dios, es el Israel de Dios, tanto el Israel literal en el Antiguo Testamento como el Israel espiritual en los tiempos en que vivimos. Ahora, en el Salmo 107, 10 y 11 dice, algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Cuál fue la causa por la cual se oscurece la lumbrera? ¿Por qué se oscurece el pueblo de Dios o parte del pueblo de Dios? ¿Por qué es rebelde al pueblo de Dios y te forma parte de la tercera parte? ¿Por qué? Porque dice que moras en tinieblas por cuanto fuiste rebelde a la palabra de Jehová y aborreces el consejo de Dios. Cuando nosotros somos rebeldes a los consejos de Dios, rebelde a su palabra, formamos parte de esa tercera parte que cae en tiniebla. ¿Y cuál es el final? Sombra y muerte. Los siglos que siguieron a la caída de Roma se conocen acertadamente como la Edad Oscura. ¿Qué pasó? Daniel nos habla extraordinariamente y vamos a ver cómo se cumple la cuarta trompeta según las profecías de Daniel. Sabemos que el cumplimiento histórico que corresponde con la iglesia de Tiatira, es decir, la cuarta iglesia y el caballo amarillo, que es el cuarto sello,
que va de la época de la supremacía papal del 538 a 1798. Hubo una época de oscurantismo, una época de idolatría, una época donde solamente los sacerdotes podían leer la palabra de Dios, el pueblo no podía conocer la palabra de Dios y mucho menos someterse a interpretarla, solamente tenía derecho a interpretarla los sacerdotes. El apóstol Pablo describe exactamente esta profecía antes de que sucediera. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 10. Aunque un poquito extenso, vamos a ver el resumen de la cuarta trompeta. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? No vendrá quién. Jesús no va a venir, sino antes que sucedan cosas. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y quién es este? Pues el papado que se sentó en Roma como si fuera Dios, el representante de Dios en la tierra, haciéndose pasar por Dios. Ahora mira lo que dice. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que lo contenía en aquel tiempo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién era? Pues Roma imperial, que cayó ante las invasiones bárbaras y posteriormente las 3 tribus que amenazaban Roma. Recordemos que las tribus bárbaras invadieron el imperio romano y tomaron y saquearon Roma y tenían a Roma cercado. Por lo tanto, él no se podía manifestar. Que fueron los 3 cuernos que cayeron, que lo podemos leer en Daniel, los érulos en el 493 que cayeron, los vándalos que cayeron en el 534 y los otros en el 538 y se vieron libres y se pudieron sentar en Roma a gobernar desde Roma, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detenía? La Roma imperial primero, poder perseguidor del pueblo de Dios, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué fue? ¿Quién lo quitó? A través de la segunda trompeta se quitó ese poder. Y entonces se manifestará ¿quién? Aquel inicuo, el poder político religioso de Roma papal, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo? Después de que sea sanada la herida que sufrió en 1798. Volverá a resurgir y Roma estará viva y vigente hasta la segunda venida de Cristo, porque va a ser destruida cuando, según dice la profecía, con el resplandor de la venida de Jesús. Recuerdo cuando leí Apocalipsis 17 ahorita, que decía, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas. Sigue diciendo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Te acuerdas la estrella que cayó del cielo? El advenimiento por obra de ¿quién fue? Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, el ajenjo, para los que se pierden, la tercera parte, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es increíble cómo esa profecía de San Pablo se cumple especialmente en la cuarta trompeta. Nos describe en detalle todo lo que ocurre. Vamos a ver también cómo se cumple en Daniel. Daniel 7, 24, 26 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, de Roma imperial, se levantarán 10 reyes, es decir, la invasión de las tribus bárbaras. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros. ¿Cuál es el otro que se va a levantar? El papado. Y a 3 reyes derribará. ¿Quiénes? Los gérulos en el 493, los vándalos en el 534 y los ostrogodos en el 538. Es increíble cómo Daniel describe esto en detalle. Ahora mira lo que va a hacer ese poder. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley. Se meterá hasta con la ley de Dios y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Es decir, el tiempo de dominio papal. Tiempo y medio tiempo significa 3 años y medio, que en profecía son 1260 días o 1260 años, que a partir del 538, cuando cae el tercer cuerno, el último cuerno que molestaba en Roma, y comienza el poderío papal, hasta 1798, cuando recibe la herida mortal, estaba Pío VI y excomulgó a Napoleón, y Napoleón mandó a su general para
que tomara preso al Papa Pío VI, perdió el poderío, el papado, y sabemos que en el Tratado de Letrán en 1929 con Mussolini, se hace el Vaticano como un Estado independiente, pero hasta entonces estaban recluidos solamente ahí en el Vaticano, sin ningún poder político. Pero se sentará, es importante, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Este es el inicio del juicio en 1844 que culminará cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Es interesante cómo esta cuarta trompeta la describe perfectamente las dos profecías, tanto la de Pablo como la de Daniel capítulo 7. Ahora nos quedarían 3 trompetas. Dice Apocalipsis 8:3, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 3 ay, de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar, los 3 ángeles. Quedan 3 toques de trompeta. No debemos temer a los toques de trompeta. Sabemos que son señales para el pueblo de Dios, para buscar de Dios, para arrepentirnos. Son señales de gracia de Dios, de misericordia. Sabemos que estos juicios no son para el pueblo de Dios, sino que son para el mundo, aquellos que son los rebeldes. Por eso están mencionando constantemente la tercera parte. ¡Ay de la tercera parte! Por eso es importante que todo el mundo escuche estos estudios para que busquen de Dios, de Jesús. No por temor al juicio de Dios, sino porque agradecimiento y amor a todo lo que Jesús y Dios está haciendo para la salvación de este mundo. Los esperamos.